Hablaremos de algunas nuevas obligaciones en materia de declaración anual de personas morales. Comentaremos en un siguiente espacio los cambios más significativos en materia de comercio exterior. Como les decía, habrá un apartado de precios de transferencia porque hay reformas importantes u obligaciones que en este momento van a ser fundamentales que se atiendan. Y por último hablaremos de algo que ha estado en boga en estos últimos años, que es todas las novedades en materia de seguridad social. Bueno, la última gran novedad, ustedes bien lo saben, es el cambio el cambio del tema de las vacaciones y todos los aspectos que pueden implicar estos cambios, ¿no? Pero en general creo que hay bastantes modificaciones en materia de seguridad social que les serán de mucho interés. Sin más preámbulo, yo me permitiré hacer algunas menciones sobre los cambios fiscales en la ley de ingresos de la Federación. Como primer punto, como ya les había yo dicho, la iniciativa solo se presentó la iniciativa de ley de ingresos, no hay una modificación a las leyes fiscales sustantivas. Hay algunas modificaciones a la Ley Federal de Derechos. En el presupuesto de egresos, por supuesto, vamos a ver una cuestión que es digna de señalar y que tendremos que estar muy pendientes en esta materia. Y no hay impuestos nuevos ni incrementos de impuestos existentes. A pesar de que hay algunos impuestos en materia de contribuciones locales que en su momento vamos a hacer un webinar sobre algunos de los impuestos nuevos en materia de contribuciones locales, que creo que será de mucho interés, pero bueno, lo tendremos que ir haciendo por cada uno de los estados. Por otro lado, en la ley, bueno, como ya les comentaba, ya está en vigor desde el 1 de enero esta ley de ingresos de la Federación y es algo que tendremos que estar dándole seguimiento. Siguiente lámina, en materia de los cambios de los ingresos estimados, el total de ingresos estimados será de 8.299.000.000.000. En los impuestos serán, como siempre, la parte más importante, la sustancial en esta materia. Y, ojo, los otros conceptos son importantes, pero la parte que a mí me llama mucho la atención es el tema de los ingresos derivados de financiamientos. Va a haber nuevos ingresos importantes, es decir, deuda importante en esta estimación para los ingresos de 2023, que es chistoso que tengamos que hablar de ingreso cuando realmente, cuando son financiamientos, pues no es un ingreso, es realmente una deuda, pero bueno, sirve para financiar diversos conceptos en un año que se va a tener un par de elecciones, una en Coahuila, otra en el Estado de México, que son fundamentales para la estructura política de nuestro país. Como les decía, se autoriza el endeudamiento para el Ejecutivo Federal por un monto de 1.170.000 de un endeudamiento interno y 5.500 millones de un endeudamiento externo. A diferencia de lo que sostiene el presidente en sus cotidianas charlas mañaneras, sí está habiendo un incremento importante en la deuda, sí se está endeudando el gobierno federal y bueno, pues este año no será la excepción, tendremos un endeudamiento significativo. Por lo que hace a las tasas de recargos, esto es algo que nos interesa a todos los que tenemos pues el trato con el tema del pago de los impuestos, pues se mantienen razonablemente
sin grandes cambios, 0.98 para prórroga sobre saldos insolutos y 1.26 para pagos a plazos. En fin, yo creo que estas tasas de recargos no son lo más significativo. Lo que tenemos que recordar es que seguirá habiendo una inflación alta, y la inflación alta trae como consecuencia una actualización sobre la cual se aplican estas tasas de recargos. Entonces siempre hay que verlo mezclado. Y la tasa la inflación del año pasado, aunque se contuvo, todavía este año se mantendrá alta, y pues debemos de tener mucho cuidado con estos financiamientos o estos recargos por el pago, por el no pago a tiempo de las contribuciones. La que sigue, por favor. Como todos saben, el tema de digamos, la recaudación más importante para el gobierno, o no la más importante, la que le ha permitido tener ingresos suficientes, ha sido la fiscalización, la obtenida a través de medios de fiscalización. Por ello, lo que busca el gobierno es realizar actos de fiscalización que no se vayan a ir a juicio, que concluyan con una autocorrección del contribuyente, y esto le permite, mediante la reducción de multas, le permite generar incentivos a los contribuyentes para no irse a litigar los créditos fiscales. La autoridad, por un lado, está enfocada a fortalecer sus actos de fiscalización, a realizar más y más profundos y con mayor intensidad los actos de fiscalización, pero por otro lado, cuando ya hay una determinación, lo que busca es generar incentivos para disminuir, para que los contribuyentes se autocorrijan antes de que se emita una liquidación. En ese sentido, las reducciones de multas del artículo 15 se mantienen como en años anteriores, continúan con el 50% de infracciones derivadas del incumplimiento distintas de las obligaciones de pago, multas por no efectuar pagos profesionales, etcétera. En fin, hay una reducción significativa en materia de multas cuando ya hay la decisión de autocorregirse. Esto, como les digo, simplemente es la otra cara del fortalecimiento y la intensificación de los actos de fiscalización que estará llevando a cabo la autoridad durante 2023. Y aprovecho en esto un paréntesis para señalar que en los próximos meses, quizá en febrero, estaremos dando un webinar sobre actos de fiscalización que está llevando a cabo el SAT. Creemos que es uno de los temas que debemos de estar recalcando y debemos de estar muy prestos a dar este servicio a todos nuestros clientes, porque pueden ser catastróficos los resultados de no cuidarse los actos de fiscalización. La que sigue, por favor. Se modifica el estímulo fiscal para las personas que enajenen libros, periódicos y revistas. Se limita a ingresos a personas físicas y morales que en el ejercicio inmediato anterior no hayan rebasado los 6 millones de pesos y que representen al menos el 90% de los ingresos totales. Esta ha sido una discusión o una crítica muy importante hacia la eliminación o hacia la disminución o establecimiento de nuevos requisitos para este estímulo fiscal, cuando lo que debería de hacerse es incrementar este estímulo fiscal en materia de libros, periódicos y revistas. Pero esto lo que nos refleja quizá es pues que no forma parte dentro de la política fiscal del gobierno actual el estimular la lectura y en general la utilización de libros, periódicos y revistas para el incremento de la cultura en el pueblo de México. Se realiza una modificación, perdón, en la fracción tercera,
para especificar que las personas morales que se dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura pueden solicitar la devolución del IEPS que tuvieran derecho a acreditar en lugar de efectuar el acreditamiento, siempre que cumplan con ciertas cuestiones. Y siempre que sus ingresos del ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a 20 veces el valor anual de la UMA vigente en 2002. Y por cada uno de sus socios, perdón, sin exceder de 200 veces el valor anual de la UMA vigente en 2022. En el 17 se establece el tradicional artículo barredora, en donde el artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación, donde se derogan las disposiciones que contengan exenciones totales o parciales o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales. Siempre se señala esto un poco para evitar que quede algún decreto o alguna disposición que le otorgue exenciones sin que esté contemplada en la ley, en las leyes fiscales, sino que estén contempladas en leyes o en decretos no fiscales, que sean administrativos. La que sigue, por favor. Esta parte va a doler un poco. En el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación hay un incremento sustancial en la retención que se va a hacer en materia de intereses que establecen el artículo 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que sube de 0.08, que era en 2022, a 0.15. Es decir, prácticamente se duplica el porcentaje de retención que se llevará a cabo sobre el capital que se encuentra invertido para efecto de los ingresos por intereses. Esto va a ser bastante grande y seguramente generará muchos saldos a favor para aquellas empresas, aquellos contribuyentes, personas físicas que tengan ingresos por intereses. En materia de presupuesto de egresos, hay algo que lo esperábamos, pero que pues sí es bastante grande y que representa un 13%. El presupuesto de egresos, que será de 8.299.000.000.000, representa el 13% con respecto al presupuesto del ejercicio fiscal anterior. Y sabemos que este incremento pues se va a ir a ciertos programas asistenciales, no se va a mejoría de salud, ni se va a muchos de los rubros que conocemos que necesitan un mayor presupuesto, sino que seguramente se irá mayormente a beneficiar a los programas asistenciales, que si bien en sí mismos no están mal, creemos que hay casos muy urgentes en donde debería de haber unos incrementos importantes, como decimos, en la parte de salud, en la parte de seguridad, en otros ámbitos necesitamos incrementos de presupuesto, pero pues este 13%, pues lo que hará, por supuesto, será un endeudamiento mayor, habrá un endeudamiento, y como ya lo vimos en la parte correspondiente a los endeudamientos, y será destinado mayormente a los programas sociales y su parte correspondiente de los 3 programas, ahora son de los 2 programas que siguen vigentes, que es el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Lo que sigue, por favor. La actualización, hay una actualización de IEPS, de las cuotas. Como ustedes saben, las cuotas de IEPS se ponen por pesos y entonces pues, lo que se tiene que hacer es actualizar las cuotas con la inflación. La actualización de las cuotas por inflación para gasolina, refrescos y cigarros será del 7.9%, que es la inflación. Realmente la inflación fue del 7.8%. Pero bueno, seguramente era 7.86 y subió a 7.9. Va a ser la actualización, es decir, la pura inflación.
para quedar las cuotas de IEPS pues al mismo nivel de como estaban en 2022. La que sigue, por favor. La actualización quedará en gasolinas entre 5.9 y 6 y 4.9, dependiendo del octano. El diésel a 6.5 por litro. En otro rubro del propio ley de IEPS, la gasolina tendrá 15 centavos por litro y el diésel 19 centavos por litro, y así en las otras fracciones, ¿no? En las fracciones 1, 2 y 3. La que sigue, por favor. Esa sería la parte más importante en materia de modificaciones o de ley de ingresos. Y ahora, si ustedes no tienen inconveniente, pasaríamos al panorama fiscal en materia de miscelánea fiscal. Un comentario antes de continuar aquí es que si gustan ir haciendo sus preguntas, al final de la sesión se contestarán todas las preguntas que se vayan formulando durante el transcurso de nuestra presentación. Siguiente, entonces pasamos a ver la resolución miscelánea fiscal. En este aspecto, la resolución contempla la regulación del artículo 5A del Código Fiscal. Este artículo, que regula la regla general antiabuso, es un tema que a todo mundo nos preocupa porque es la que puede definir si hay que reclasificar o recaracterizar alguna disposición o si ha habido un beneficio fiscal indebido o por encima del beneficio económico. En fin, este es un artículo que ahorita no entraríamos a analizarlo, lo hemos analizado en otros webinars, pero aquí lo importante es que va a haber un órgano colegiado. Esto es bueno para definir, para analizar si realmente una empresa se merece ser recaracterizada, se merece que, no que una empresa, sino que ciertas operaciones de una empresa deben de ser recaracterizadas, deben de ser reformuladas en donde se determine que no hay una justificación para haberla llevado a cabo dicha operación en ese sentido y cambiarle y darle otros efectos fiscales. Entonces, dada la trascendencia de este artículo, claro que es importante el que haya un órgano colegiado. Nos hubiera encantado que este órgano colegiado, simplemente a lo mejor con voz, pero no con voto, tuviera algún organismo profesional, independiente, que pudiera dar también su opinión. Pero no, este órgano colegiado estará integrado solo por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y por el SAT. Por lo menos en este sentido, al estar incorporando a gente de la Secretaría de Hacienda, va a poder darle una herramienta mayor al SAT sobre cuál era el sentido de las disposiciones y cuál es el sentido de si procede o no procede lo que ha venido haciendo las empresas para ciertas situaciones. Eso es importante. Sin embargo, yo sostengo que debió de haberse dado la oportunidad de que hubiera un miembro del Colegio de Contadores o un miembro del Instituto de Contadores o un miembro de la Barra Mexicana de Abogados o del Colegio, el Ilustre Colegio de Abogados, en fin, gente especialista también en fiscal, pero desde la otra óptica, para que hubiera las dos visiones. Aparentemente no se consideró necesario, no hubo el deseo de darle voz a los contribuyentes o a sus representantes y va a ser este órgano colegiado exclusivamente de la Secretaría de Hacienda a través de su Subsecretaría de Ingresos y por el Servicio de Administración Tributaria. La que sigue. No sé, la que sigue, ahí está, ya, ahí vamos bien.
Personas que tienen la opción de no habilitar el buzón tributario, esto es algo positivo realmente, porque son personas que no tenían obligaciones fiscales, sin actividad económica, que estaban en suspensión o que hubieran obtenido ingresos menores a 400,000 pesos. Se les está quitando la obligación de tener que habilitar el buzón tributario. Creemos que sí es una cuestión interesante, importante de simplificación. Creo que esta disposición debió de haber ido en la ley, no en la regla miscelánea, pero habrá que, de todos modos, yo creo que es muy, muy bienvenida esta reforma, esta adición, esta incorporación, y esperemos que en algún momento pase a la ley para que no esté sujeta a los vaivenes anuales de la resolución miscelánea. Y tampoco lo tienen que habilitar las personas con situación fiscal de cancelados. Se establece que no será aplicable esta regla cuando se trate de trámites o procedimientos que en los que requiera el contribuyente cuente con buzón tributario, ni tratándose de contribuyentes que hayan emitido CFDIs de ingreso o recibido CFDIs de nómina dentro de los últimos 12 meses. Como siempre hay una buena y luego hay limitaciones. Pero bueno, en general creo que es algo positivo y que elimina cargas innecesarias a los contribuyentes chicos también. Revisión de requisitos para la presentación de aviso de cancelación. Este es muy interesante, fíjense nada más. Los avisos, digamos, la lógica, la doctrina, la teoría fiscal señala que los avisos de lo que pretenden es facilitarle la vida al contribuyente, darle confianza, darle un voto de confianza al contribuyente para que realice ciertos actos y solamente le avise a la autoridad que está llevando a cabo dichos actos, y en su momento la autoridad podrá revisarlos. El caso más típico es el aviso de compensación. Uno hace la compensación y presenta el aviso y se acabó. Ya la autoridad tendrá la posibilidad de presentar sus avisos. Lo mismo sucede en muchos de los avisos del RFC. Pero este aviso en materia de fusión de sociedades es una joya, porque ¿qué es lo que sucede? Se determina que se deberá llevar una revisión previa de los requisitos señalados en el citado ordenamiento. Y si no se cuenta con la autorización, hasta que la autoridad emita el documento en el cual determine si se cumplen o no los requisitos indicados, está suspendido el plazo establecido en el 29 para la presentación del aviso de cancelación en el RFC cuando hay una fusión de sociedades. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Un aviso de cancelación de RFC lo volvieron autorización, sin decirlo. Y porque yo creo que debería estar también en la ley, que esto tendría que ser una autorización. Si uno necesita que le revisen previamente los requisitos y solamente hasta que se emita que sí se cumplen con los requisitos, se le dará trámite, pues eso quiere decir que es una autorización velada. No me quiero pensar que es un tema por desconocimiento que lo llevaron a cabo o con el ánimo de no hacer reformas al Código Fiscal. Pero creo que lo correcto, lo pulcro, debió de haber sido, bueno, si a ti no te gusta los avisos de cancelación en el RFC por fusión, pues quítalo como aviso de cancelación y di que se requiere autorización previa y ya veremos qué es lo que sucede. Pero aquí es una autorización previa, pero no hay una resolución plena. ¿Cómo va a ser esa resolución? Si es negativa. En fin, hay muchas dudas que surgen por virtud de esta nueva figura que no es ni aviso
ni es autorización, sino es un híbrido de dos cabezas. Oye, La que Eduardo, sigue, por favor. Sí. y además de, bueno, toda la problemática que se ha generado con el tema de las citas, que si bien se han regularizado en algunos aspectos, como más temas de fieles, avisos al RFC en cuanto a altas de personas físicas, la verdad, en todo lo que refiere a cancelación de RFC, la autoridad está totalmente pues negada a recibirlos, y con este tipo de adicionales requisitos que más bien, como tú lo comentas, no es un aviso, sino es un requisito más a través de una regla miscelánea, pues complican, la verdad, el tema de poder cancelar en el RFC. Y en este caso por fusiones, tenemos temas de liquidaciones, algunos otros conceptos como migración de sociedades o cambios de residencia, que definitivamente están totalmente pues bloqueados, ¿no? Dentro de los servicios del SAT, en el sentido de poner muchas trabas, ¿no? Tenemos casos donde pues ya tenemos años o más de un año tratando de hacer una cancelación de un RFC por fusión y al final del día te das cuenta, pues te vas dependiendo de quien reciba el trámite y de la administración que lo reciba, ¿no? O sea, hay en el número de desconcentradas y eso genera más caos, además, ¿no? Además del tema propio de las citas. Sí, claro. Yo creo que como todos sabemos, si hay una figura que ha sido satanizada por parte de esta administración, son las fusiones. No les gustan y bueno, este es otro. Sabemos que si hay fusiones hay que presentar las operaciones relevantes, los esquemas reportables, en fin, ya por todos lados hay muchos requisitos cuando se tratan de fusiones. Aquí pues simplemente ponen un requisito adicional que no sabemos qué es lo que están pretendiendo, pero sí sabemos que hay una gran preocupación por parte del SAT en esta materia. Habrá que explorar y creo que vamos a ver muchas inconformidades y muchos problemas, y no quiero decir corrupción, pero muchos problemas sí para el contribuyente para efectos de esta revisión previa antes de la cancelación del RFC. En materia de títulos, yo creo que es positivo, hay que tenerlo muy presente cuando estemos en una impugnación para de algún crédito fiscal, que los títulos, las acciones en que de personas morales servirán como garantía del interés fiscal. Y se aclara que si hay información falsa, la misma quedará sin efecto. Pero, bueno, es un instrumento claro que preocupa poner en garantía ciertas acciones, pero quizá no es puede ser mucho más barato que el poner que el sacar una fianza, ¿no? Habrá que ver cómo opera y si realmente nos sentimos o las empresas se sienten cómodas con señalar a las acciones como parte de para efectos de garantizar el interés fiscal. La que sigue, por favor. Este es otro dato de simplificación, yo pudiera decir que sí, a pesar de que sí, claro, es simplificación para que se pague, para que pague, que son el pago de recargos por diferencias derivadas en la aplicación de un coeficiente menor. Anteriormente se tenían que presentar declaraciones complementarias de cada pago provisional en que se hubiera aplicado un coeficiente menor. Con esta resolución miscelánea se determina que los recargos se pagarán en la declaración anual que se presente. Entonces, esto sí simplifica de manera sustancial cuando se haya aplicado un coeficiente menor y que haya que pagar los recargos. Como todos sabemos, si se aplica un coeficiente de utilidad menor, quiere decir que se hacen pagos provisionales menores y al final de cuentas, si el coeficiente excede del 10% del coeficiente que se aplicó, pues se tienen que pagar recargos. Y ahí anteriormente se tenían que presentar declaraciones complementarias por cada uno de los pagos y ahora será en el pago de la declaración anual.
Por mi parte, hasta aquí yo me quedaría y le cedería la palabra en este momento a Mario Castillo para que continúe con la presentación. Gracias. Buenas tardes a todos. Continuando con el tema, como decía Eduardo, no hay grandes cambios en tema de reformas fiscales y continuando con la resolución miscelánea, algunos aspectos interesantes de la misma. Y en el caso particular, en relación a la emisión de los comprobantes fiscales y sus distintos lineamientos, según una regla 27147, se prorroga a la posibilidad de cancelar los CFDI a más tardar a la fecha de la declaración anual, al momento de presentar la declaración anual. Entonces estaríamos entendiendo que para estos efectos tendríamos hasta el 31 de marzo del 2023 si quisiéramos cancelar algún CFDI emitido en el 2022. Recordemos que hasta el 2021 estaba permitido cancelarse hasta el 31 de diciembre del 2022 y en el caso particular, en el ejercicio 2022, tendría que coincidir con a más tardar el 31 de diciembre. Bueno, pues aquí lo que están prorrogando o dando esa facilidad es tener hasta la fecha de la declaración anual si tenemos la necesidad de cancelar algún CFDI por algún supuesto de los establecidos, ya sea que se canceló la operación, no se llevó a cabo o hubo ahí un supuesto de cancelación, ¿no? Por otro lado, se prorroga el tener que emitir, ya sabemos, todo este año hemos estado estudiando en diversos cursos, en diversos foros, el tema de la emisión de comprobantes fiscales digitales en la versión 4.0. Entonces, lo que se está prorrogando es que pues, se podrá seguir emitiendo los comprobantes en la versión 3.3 y en el caso de retenciones e información de pagos en la versión 1.0 hasta el 31 de marzo de este ejercicio, ¿no? Posteriormente, a partir del 1 de enero, tendremos que entrar a la mecánica de la versión 4.0 de CFDIs, ¿no? Igual así, en el mismo sentido, también para la emisión de los CFDIs de nómina, vuelve a prorrogarse, como lo comentamos en la lámina anterior, en el 9º transitorio de esta resolución miscelánea, y tenemos hasta el 31 de marzo para poder emitir estos CFDIs de nómina en la versión actual y entrar primero en abril de este ejercicio a la nueva versión 4.0, ¿no? Lo mismo sucede en el caso del complemento carta aporte, que por ahí Juan pudiera platicarnos un poco más, pero se prorroga la obligación de expedir conforme al complemento carta aporte para el tema de transporte hasta el 31 de julio del 2023. Eso sería, en términos generales, los aspectos más importantes de lo que es la resolución miscelánea. Digo, al final sabemos son una resolución muy extensa. Quisimos resaltar los cambios o las incorporaciones más relevantes o de uso cotidiano. Y quisiéramos platicar un poco brevemente en este aspecto, porque estamos ya en fechas próximas de lo que es, sabemos todos, la presentación de la declaración anual y las nuevas obligaciones, como lo vimos ahora en el aplicativo de la declaración, que creo que es relevante considerar, ya que incrementa la carga administrativa en el llenado de la declaración. Si le das adelante, por favor, vamos a... con nuevos aspectos, nuevas cédulas, nuevos estados financieros. Creo que muchos ya lo hemos visto, lo hemos platicado. Algunos ya han tenido la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de intentar llenarlo. Y la verdad, digo, no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo, no es algo, digamos, que lo podamos hacer, inclusive yo les diría, en un día, además de preparar una serie de papeles de trabajo de manera extensa y detallada, que creo que es importante tomar en consideración para llegar en tiempo a la presentación de esta, que como lo sabemos, tenemos hasta el 31 de marzo como fecha límite, si no es que realizamos alguna fusión previa al cierre del ejercicio, y recordemos que tenemos 3 meses posteriores, ¿no? Si, por ejemplo, la fusión fue
en diciembre, el 1 de diciembre del 2022, pues tendré hasta el 1 de marzo del 2023 para presentar mi declaración anual del 2022, en el caso de la sociedad fusionada. Entre las modificaciones relevantes está donde debemos indicar si se está obligado o se opta por presentar dictamen de estados financieros. Vamos a ver en la siguiente lámina cuáles son los casos en los que estoy obligado a presentar dictamen, cuándo puedo optar y cuándo estoy obligado a presentar lo que conocemos como el DICIP, ¿no? La Declaración Informativa sobre la Situación Fiscal de Contribuyente. En principio, el DICIP, recordemos, se presenta en aquellos contribuyentes que tengan ingresos superiores o iguales a 842 millones. Todos sabemos, ya tenemos varios años con esta obligación. Hay que recordar el DICIP, si bien es cierto, no es un dictamen fiscal, pues es una declaración muy extensa, ¿no? Que si me permiten, y sin tratar de comparar, la verdad es que como está actualmente la declaración anual en el aplicativo actual, la verdad es que no dista mucho de lo que es el DICIP. Entonces, pues prácticamente, aunque no esté obligado a presentar DICIP, la declaración anual para aquellas personas que no tienen la obligación de dictaminarse, que no tienen la obligación de presentar DICIP, pues sí será algo muy similar a como si lo estuvieran obligados, ¿no? En ese sentido, también recordemos que se reincorporó la obligación de presentar dictamen a partir del ejercicio 2022. Entonces, todas aquellas personas físicas y morales con actividades empresariales que tengan ingresos superiores a 1,650 millones de pesos aproximadamente, en aquellos casos de empresas que coticen en bolsa o en el caso particular que hayan realizado una escisión, fusión o liquidación, se obliga a dictaminar los estados financieros que sirvieron de base para dicho supuesto, ¿no? Y por otro lado, si te regreso un segundito, en el tema del dictamen, acuerden que existe la posibilidad de optar por dictaminar aquellos que no quieran presentar DICIP y que presenten una, digamos, versión un poco simplificada del anual, pero que prefieran presentar un dictamen, bueno, tendrán que tener ingresos superiores a 122 millones, valor de activos superior a 97 o 300 trabajadores en cada mes del ejercicio, ¿no? Yo opto por dictaminarme, ya no tengo que presentar DICIP, no tengo que, digamos, llenar ciertos rubros de la declaración anual que están actualmente en el aplicativo. Como les comentaba, si el contribuyente indica que no presentará ni DICIP ni dictamen, deberá llenar los datos referentes a los ingresos acumulables y deducciones en el apartado de estados financieros, los cuales dentro de las novedades contienen pues estos 5 estados financieros, ¿no? Lo que conocemos como estado o balance general, situación financiera, resultados, el estado de resultados, flujo efectivo, cambios en el capital contable y lo que es la conciliación contable fiscal. En la versión anterior, como lo mencionamos hasta el ejercicio 2021, que es la que presentamos en años anteriores, digamos, no teníamos toda estos nuevos estados financieros de cambios en el capital y el flujo efectivo, y como veremos más adelante, pues algunos subapartados como comparación de ejercicio anterior contra ejercicio actual y movimientos en conciliación y movimientos de las partidas de cada uno de dichos anexos, ¿no? Como decíamos, si manifestamos que presentamos este dictamen o DICIP, no se desplegarán una serie de información y además nos ponen de manera opcional agregar notas. Por eso yo les decía, oye, pues ya esta declaración anual, aunque yo no esté obligado a presentar DICIP o presentar dictamen de estados financieros, prácticamente es como si fuera un DICIP. Ya hasta me agregan el tema de notas para aclarar algunas situaciones que probablemente no queden claras por lo rígido del aplicativo y que quisiéramos explicar o quisiéramos andar en algo, ¿no? Dentro de la conciliación también nos piden detallar los conceptos de partidas fiscales no contables o contables no fiscales. Ya no existe este famoso campo de otros y de manera, digamos, obligatoria tendremos que elegir el concepto que mejor se acerque
a la situación que aplique, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos muy rápido de cómo vienen estos aplicativos, estas, digamos, opciones o listado de opciones que vienen en la declaración. Uno de los nuevos es detallar los ingresos exentos y no acumulables en caso de no contar con este tipo de ingresos, así manifestarlo. Como lo vemos en la siguiente lámina muy rápido, pues vemos ahí, ¿no? En el tema de exentos nos ponen sin ingresos exentos, o si tuviera ingresos exentos prácticamente solo me mencionan, porque para efectos de las personas morales, solo los ingresos derivados de inversiones en pensiones o fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en el extranjero serán los únicos casos de ingresos exentos. Como no acumulables, pues ya sabemos los típicos como aumento de capital, prima de suscripción de acciones, dividendos obtenidos de personas morales residentes en México, valuación de conforme método de participación, y ingresos a través de programas de federación, lo que son algunos estímulos fiscales o algunos programas que existen en el gobierno y que por su etiqueta no son acumulables, los tendremos que desglosar de tal manera. Ya no existe este concepto otros, tenemos que definir cuál es el concepto por el cual no tuvimos ese ingreso acumulable, ¿no? También en los acumulables desglosan de manera más detallada y aquí sí creo que algunas situaciones y algunas, digamos, operaciones que se han venido detectando por parte de la autoridad como operaciones extraordinarias que le han llamado la atención en las revisiones, pues las ponen en el aplicativo, como lo vemos en la siguiente lámina, todos estos temas de operaciones o ingresos por operaciones financieras derivadas, el tema de la recuperación de cartera de crédito, algunos ingresos por adjudicación judicial, es decir, van desglosando de manera más detallada para tener una información de la misma forma mucho más detallada y poder tener una fiscalización más directa, más eficiente, más inmediata, ¿no? Igual en las deducciones autorizadas viene una situación donde hay que desglosar y detallar los importes como lo son honorarios, arrendamientos y algunas deducciones que si lo vemos de una forma son deducciones que para efectos fiscales son acumulables a la contraparte hasta que éstas efectivamente se eroguen o se paguen, como lo son honorarios, arrendamientos y reciclos, y de esa forma solicitan en el aplicativo, como se ve en la lámina siguiente, que deben de estar desglosados mes por mes, y en el caso de la retención, por ejemplo, en este caso pusimos el de arrendamiento, que cuadre las retenciones en ese sentido, que se declararon mes a mes en las retenciones y que el concepto de deducción se manifieste en el rubro, lo cual se va a llenar de manera automática en el apartado de las deducciones, ¿no? Entonces cada vez son cruces donde existe un pago, donde existe una retención y que la autoridad quiere vincular esa deducción con el ingreso obtenido por la contraparte, ¿no? También viene, como recordemos, este concepto que tiene un par de años, la regla esta de no deducibilidad de más del 30% de la utilidad fiscal ajustada como el concepto de intereses, una deducción que ha sido muy regulada durante muchos años por parte de las autoridades fiscales, donde no les gusta el concepto de intereses por los financiamientos, o al menos el financiamiento excesivo, y retallan de alguna forma en aquellos casos donde voy a deducir un concepto de interés que no deduje en un ejercicio anterior. Recordemos que si yo no cumplía con la regla del 30% de la utilidad fiscal ajustada, y mis intereses eran mayor a ese resultado, tenía un interés no deducible, pero se me da la posibilidad de deducirlo en los siguientes 10 ejercicios. Si lo vemos en la lámina siguiente, ya me piden de manera detallada cuál fue el año en que se generó ese interés neto no deducido, cuál es su factor de actualización, cuál es el pendiente de aplicar y cuánto es lo que voy a aplicar en este ejercicio. Es decir, llevamos un control detallado de esa partida que corresponde a un ejercicio previo que no pude deducir, pero que por la regla de deducción de 10 años, como este carry forward, que conocemos en las pérdidas fiscales, pueda tomar la deducción
en algún ejercicio donde mis utilidades fiscales ajustadas multiplicadas por el 30% me lo permitan, ¿no? Entonces tenemos que llevar un control detallado, el papel de trabajo, poder llevar este detalle en nuestra declaración anual. Igual en el tema de inversiones, si te vas a la siguiente lámina, por favor, es cada vez más detallado. Vamos a tener qué tipo de inversión es, si es activo fijo, si es gasto, cargo diferido, si es periodo preoperativo, y aún dentro del tipo de inversión, el subtipo de inversión, llámese, en este caso pusimos cargos diferidos, pudiera ser maquinaria, pudiera ser esto, para identificar esos conceptos, tasas de depreciación, montos de adquisición, y no vamos a pensar más adelante que inclusive traten de ligarlo directamente con los FDIs, donde sabemos que debemos de manifestar el uso de los FDIs cuando le solicitemos a los proveedores la emisión del mismo y manifestarle el uso, pues probablemente venga también un cruce en ese sentido, ¿no? Entonces, es otra información más detallada que tenemos que llevar el control y desglose en la aplicación de esta declaración. Igual algo muy novedoso es el tema de la CUCA y los dividendos, como vemos en la lámina siguiente. Siempre hemos manifestado y decíamos, bueno, pues es de carácter informativo, no lo manifiesto, o sí lo manifiesto, y si me equivoco no pasa nada, es realmente informativo. Bueno, pues ya están solicitando ahora sí ir integrando el monto de la CUCA desde su saldo inicial, las aportaciones, las reducciones y todos los conceptos que integran la misma, así como un factor de actualización para efectos de poder actualizar la misma y que la autoridad vaya teniendo este control y registro de la cuenta de capital de aportación, porque por ahí también vienen algunos retiros de utilidades que pueden o no pagar ISR y quisiera tener algún mecanismo de control sobre el cual puedan revisar el que sí efectivamente se pagó o no se pagó un ISR en este tipo de operaciones de aportación o de reducción de capital. Igual en el tema de la CUFIN, en el siguiente lámina vemos el detalle. Aquí prácticamente jala de manera automática el resultado fiscal del ejercicio para determinar la UFIN del ejercicio, las partidas no deducibles y el ISR determinado conforme al artículo 9. Aquí nada más mencionar que el aplicativo jala directamente el resultado fiscal después de aplicar la PTU, que ese es un tema que siempre hemos discutido en la determinación del UFIN. Para efectos del aplicativo, independientemente del criterio, es directamente el resultado fiscal después de aplicar PTU, y también nos cercioramos que cuando fuese pérdida fiscal no jalara un monto negativo, que por ahí conocemos existieron algunas tesis aisladas en este concepto de UFIN negativa, que en el caso particular no la jala directamente, y únicamente tendremos resultado fiscal o UFIN negativa cuando los conceptos de las partidas de ISR no deducibles y la disminución del acreditamiento del ISR pagado por dividendos sea mayor al resultado fiscal. Como le decimos, es el desglose total de la cuenta de utilidad fiscal para que la autoridad pueda tener mayores elementos de fiscalización en el tema particular de estos pagos por concepto de dividendos o de reembolsos de capital. Por mi parte es todo. Le cedo la palabra a mi socio Juan Enrique, que nos platicará los principales cambios en materia de comercio exterior y algunas actualizaciones en el mismo sentido. Gracias, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y vamos a comentar brevemente las novedades que hay en materia de comercio exterior. Hay algunos temas importantes, muy recientes, como por ejemplo el de la imposición de un arancel del 50% a las exportaciones de maíz blanco para harinas, en donde, bueno, pues es una medida, digamos, contraria al marco regulatorio del comercio exterior. El presidente tiene facultades para decretar medidas de emergencia, pero, digamos, con el afán de bajar el precio de la tortilla o de controlarlo, se le está poniendo este arancel a las exportaciones, en donde los expertos estiman que el único que se va a lograr
es tumbarles ventas de exportación a los productores mexicanos de maíz blanco. Si lo que querían era regular o controlar el precio de la tortilla para que no siga subiendo, tal vez hubieran podido poner en práctica alguna otra idea, como por ejemplo, obligarnos a todos a comer el taco con doble tortilla para que esto aumente el consumo y entonces el precio se regule. Bueno, este último comentario es broma. Pasando al siguiente tema de importancia, se refiere a que están moviendo por decreto las importaciones y exportaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este tema está siendo profundamente debatido por confederaciones, cámaras, asociaciones de importadores y exportadores, agentes aduanales, agencias de carga, consolidadores, porque plantea realmente un dolor de cabeza, un problema muy grave. No es, digamos, sano, no debe ser mover por decreto las operaciones de carga de un aeropuerto tan importante como es el de México de un día para otro. Aquí uno de los principales problemas graves que se le han visto a esto es el laboral. Los sindicatos de las agencias aduanales, incluso los trabajadores del SAT, ya están protestando porque no se puede mover al personal de un día para el otro desde una aduana, como es el aeropuerto de México, hacia el Felipe Ángeles, que está bastante lejos. Entonces ahí hay problemas laborales, problemas logísticos, de transporte, sindicales. Vamos a ver si llegan a la publicación de ese decreto en el Diario Oficial de la Federación. Hasta el momento todavía no se ha publicado. Bueno, otro tema es que la Agencia Nacional de Aduanas está cumpliendo un año. Ahí van más o menos cambiando a los cuadros. Han retirado una cantidad importante de personal de servicio profesional de carrera. Como ha sido ampliamente comentado, son cuadros, digamos, militares los que están tomando el control en las aduanas, y conforme van pasando los días, el personal militar va aumentando. Por otra parte, como ustedes saben, entró en vigor la 7ª enmienda a la tarifa, en donde eso pues se hace regularmente cada X años, en donde se actualizan las fracciones arancelarias, descripciones, se reagrupan productos, etcétera, y ya entró en vigor esta enmienda que había sido aplazada varias veces. A principios de diciembre de este año entró en vigor, perdón, del año pasado. También la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior informó que continuará con la programación de las revisiones de gabinete, que ha sido una herramienta que les ha dado muy buenos resultados. En vez de hacer visitas domiciliarias que implican más tiempos y movimientos, más costos para la autoridad, están revisando prácticamente todo a través del buzón fiscal con gabinetes para, digamos, llevar a cabo sus actividades sus facultades de comprobación y actividades de fiscalización. Bueno, por otra parte, como todos los años, tenemos algunas adiciones y cambios en las reglas generales de comercio exterior. Se publicaron completas en el Diario Oficial de 27 de diciembre, por si es de su interés consultarlas. Aquí en la presentación las ponemos a manera de bullets para que tengan ustedes ese soporte, un poco como material para tener presentes estos cambios. Estas nuevas reglas o cambios a las reglas hablan de diferentes tópicos. Por ejemplo, hay nuevas regulaciones para el procedimiento de transferir fondos de una cuenta aduanera a la TESOFE, a la Tesorería de la Federación. Así que quienes tengan cuentas aduaneras y hagan movimientos en ellas, hay que estar pendientes de que hay nuevas regulaciones. También para el procedimiento de recuperación de mercancías en abandono en la aduana, hay nuevos procedimientos, nuevas regulaciones, y se advierte en la regla 266 que las mercancías que hubieran causado abandono de manera expresa ya no podrán recuperarse.
Esto tiene que ver con, digamos, esa nueva administración en las aduanas de corte militar que se han ido, digamos, pues adaptando a toda la operación y el cumplimiento de las operaciones, y sobre todo en materia de regulaciones no arancelarias, pues se han presentado retrasos significativos. Y como la ley dice, los plazos específicos, estrictos para que una mercancía cause abandono, muchas veces el despacho no se puede hacer por responsabilidad de la propia autoridad. Entonces es por ello que hoy estamos viviendo, digamos, en las aduanas una realidad en donde hay mercancías que ya causaron abandono en términos de ley, pero la aduana no emite el oficio porque pues ha sido responsabilidad de la aduana. Y para eso digamos, se establece esa adición en la regla 266 para clarificar. En cuanto a regulación de vehículos usados, en congruencia con el decreto que por motivos políticos regulariza automóviles, esto ya sabemos que le hace mucho daño a la industria de autopartes, a la automotriz terminal. No obstante eso, por motivos políticos, se les quita el requisito de presentar NOM, regulaciones, etcétera, etcétera, a los automóviles usados que están dentro de los padrones de regularización del gobierno. También se actualizan, como todos los años, los importes de prevalidación y de multas. La prevalidación del pedimento queda por ahí de 300, 320 pesos. Se modificó un poquito antes que la séptima enmienda ciertas fracciones arancelarias respecto del número de identificación individual. Esto es los NICOs de la mercancía, que son para fines exclusivamente de control estadístico. Son 2 dígitos que se adicionan a los 8 de la fracción arancelaria para una mejor lectura de la estadística del comercio exterior. En cuanto al tránsito interno e internacional, para quienes tengan este tipo de operaciones, hay también algunas modificaciones respecto de las aduanas y rutas para este régimen, por lo que les recomendamos revisarlas para ver si no están ustedes en el supuesto de las actualizaciones de esta regla. Se aclara también que la autoridad aduanera competente para autorizar el recinto fiscalizado estratégico será la Agencia Nacional de Aduanas de México. Se dio por ahí a lo largo del año cierta discusión en el sentido de si quien debiera autorizar es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, puesto que es quien lleva casi todo el resto de las autorizaciones, la certificada viva, el operador económico autorizado, los padrones, etcétera. Pero quedó en aduanas todo el tema de recinto fiscalizado estratégico. Hay esta regla yo creo que es de las que más hay que destacar, la que se refiere a la regularización de mercancías importadas temporalmente que hubieran excedido los plazos de estancia en el país. Aquí, como sabemos, bueno, pues se tienen que pagar multas por omisión de impuestos, actualizaciones, recargos, etcétera. Pero se está previendo que en el caso de que sean mercancías importadas temporalmente bajo programa, si no se retornan y se imponen las multas y si ya no existen físicamente, se deberá imponer la sanción del artículo 183A de la ley aduanera, esto es, un 100% del valor comercial de estas mercancías que no se retornaron, que ya no existen físicamente y que por lo mismo el fisco ya no las puede embargar para rematarlas a través del instituto para devolver al pueblo lo robado. Continúa sin publicarse el formato actualizado de la manifestación de valor. Esto ya tiene bastante tiempo, seguimos esperando que eso se haga. Como comentaba Mario hace unos momentos, la transmisión del dato relativo al CFDI como complemento de la carta de porte en traslado de mercancías de importación y exportación, se difiere la entrada en vigor para no imponer sanciones hasta el 1 de agosto de este año, de 2013. Y se hace la aclaración de que en este caso se trata de transporte ferroviario.
En cuanto a los requisitos informativos adicionales para las importaciones temporales bajo programa IMEX, hay algunos cambios, no para quienes son certificada de IVA, sino para quienes importan a través de garantía, presentando una fianza para no pagar el impuesto al valor agregado. Ahí quienes estén en este supuesto, también por favor les recomendamos revisar los cambios. En otro tema, sigue pendiente la entrada en vigor del esquema de la garantía para la importación temporal de mercancías sensibles con programas IMEX hasta que la Secretaría de Economía publique el acuerdo. Ese asunto lleva también un ratito ahí. Se espera que en el primer trimestre de este año la Secretaría de Economía ya lo publique. Debido o derivado de toda la reforma laboral que ya conocemos, se derogó el aviso de personal registrado ante el IMSS para las empresas certificadas de IVA y EPS, para presentar esto como un requisito de cumplimiento, para acreditar que se cuenta con el personal directamente contratado. Esto, insisto, fue pues para atender la lógica de las reformas laborales que se comentaron mucho durante el año pasado. En el programa IMEX se sigue manteniendo la posibilidad de tener personal propio o de un tercero siempre que se cumpla pues con todos los avisos y las reglamentaciones que se dan para este caso. Finalmente, en cuanto al padrón de importaciones de productos de la canasta básica, esto se acuerda mediante transitorio que podrá extenderse durante todo este año hasta el 31 de diciembre. Y en ese tema la verdad es que continúa la discusión respecto de que es bastante injusto que solamente quienes están apuntados en ese padrón tengan derecho a acceder a los beneficios del decreto. Pues con este comentario terminaría la exposición de las novedades de comercio exterior y pues aquí le cedería la palabra al siguiente expositor para que nos platique sobre precios de transferencia. Buenas tardes, Pati. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a platicar un poquito sobre precios de transferencia. Como decía Eduardo al principio del webinar, pues no hubo una reforma fiscal en 2023. Sin embargo, mucho de lo que se publicó en la reforma del 22 va a empezar a verse reflejado durante este año, durante el 2023. Por eso nos gustaría como que resumir y recordarles las fechas importantes y los cambios que vimos en esta reforma, y yo les voy a platicar estos cambios en materia de precios de transferencia. Uno de los cambios importantes que vamos a ver reflejados ahorita en el 2023 es que siempre las empresas que tenían operaciones con partes relacionadas tenían la obligación de pactar sus operaciones como si lo hubieran hecho con terceros, a valor de mercado. Sin embargo, ahora la reforma nos dice que no solo tienes la obligación de pactarla para que sea deducible o sea acumulable a valor de mercado, sino ahora tienes que tener una documentación comprobatoria. En la ley eliminan la palabra partes relacionadas residentes en el extranjero, las extranjeras, y esta obligación del artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta queda para todos los que tienen operaciones con partes relacionadas, no importa si las partes relacionadas son mexicanos o extranjeros. En resumidas cuentas, ahora todos tenemos la obligación de tener un estudio de precios de transferencia donde se analice la operación, donde se describan funciones por cada una de las operaciones, donde se describan los activos usados, los riesgos asumidos, donde se describa el uso de una metodología de precios de transferencia. Y entonces
no nada más es decir, pues sí, sí lo hago como con terceros, sino ahora tienes la obligación, según este artículo, de tener tu estudio con todos los pasos que nos da la ley. Otra de los cambios técnicos de la reforma que ahora se va a ver en los estudios reflejados que vamos a hacer del ejercicio fiscal 2022 que tenemos que entregar antes de mayo de este año, es que antes, cuando usábamos las comparables, los ejercicios fiscales, generalmente usábamos 3 años, el promedio de los últimos 3 años, y ahora en la ley nos dice que tenemos que utilizar el ejercicio fiscal con el que estamos comparando con el ejercicio fiscal de mis comparables también de ese año. Por ejemplo, si para los estudios de precio de transferencia del 2022, que son los estudios que vamos a hacer ahorita en 2023, yo voy a usar la información de sus empresas del 2022 y la voy a comparar contra empresas comparables que hagan lo mismo que ustedes también del 2022. Para el 2021 se usaron 21, 20 y 19, que era lo que generalmente se hacía un promedio, pero para 2022 vamos a comparar 2022 con 2022. Y las autoridades han sido muy estrictas con esto, lo han dicho en varias pláticas que tenemos que nada más usar un año, porque les decíamos, oye, pero es que se van a tardar en publicar y tú me pides las cosas ya para presentártelas antes de mayo, y ellos dicen, pues hazlo con la información que tengas. Si antes usabas 7 empresas, ahora usas 4, pero me tienes que usar 2022. Entonces, esto es algo que se tiene que fijar mucho en sus estudios de precios de transferencia, que se use el año que estamos analizando. Otro de los cambios de la reforma del 22 que se van a ver reflejadas ahorita en el 23 es el uso del rango del método intercuartil. Generalmente y por años, no sé, desde 15, 20 años, siempre cuando hacías un estudio era el típico de, estás en el rango intercuartil, pero cuando no estaba estrictamente en la ley que se tenía que usar el rango intercuartil, todo el mundo lo usaba, pero hay veces que decíamos, bueno, mínimo y máximo, utiliza el promedio, no estaba, como que decía la ley que tenías que usar métodos estadísticos, y a partir de la reforma nos dice que tenemos que usar el método intercuartil. Entonces, ahora los estudios que vamos a ahorita emitir en el 2023, para lo que pasó en el 2022, todos deben de venir usando el método intercuartil, primer cuartil, mediano y tercer cuartil, para cuando existan más de 2 operaciones comparables. Otro cambio súper importante que venía en la reforma del 22 y que lo vamos a ver ahorita en mayo, es que antes teníamos en la declaración informativa múltiple un anexo 9, que era el de operaciones con partes relacionadas. Ese anexo 9, ahí tenías que informarle a la autoridad sobre tus operaciones con partes relacionadas en el extranjero. A partir de la reforma, nos dice que a partir de la información fiscal del 2022, o sea, lo que vamos a tener que presentar ahorita en mayo 2015, en el 15 de mayo del 2023, es que se elimina la palabra partes relacionadas en el extranjero y lo tenemos que presentar si tuviste operaciones con partes relacionadas. Entonces, ahora, si tienes operaciones con mexicanas, tienes que presentar este anexo 9 de la declaración informativa múltiple. ¿Qué te pide? Te va diciendo, a ver, ¿qué operación tuviste? Y tú vas eligiendo, no sé, ingreso por servicios administrativos. ¿Por cuánto fue el monto? 15 millones. ¿Estás a valor de mercado, sí o no? ¿Con qué método me puedes decir que estás a valor de mercado? No sé, con el M2O. A ver, dime cuántas comparables usaste. 7.
¿Qué código de búsqueda usaste? Bueno, utilicé el código de búsqueda de empresas de servicios. ¿Cómo te salió tu rango? Pues que van de 5 a 7 de utilidad de operación sobre sus costos y gastos. ¿Cuánto tienes tú? Tengo 6. Entonces, si cumples, entonces, si no tienes un estudio de precios de transferencia y si no tienes un análisis hecho, es muy difícil llenar esta información, ya que no nada más te dice cuál fue tu monto y con qué parte relacionada lo hiciste, sino que nos va pidiendo toda la metodología que tuviste que haber tenido si cumpliste con la, o sea, que si cumpliste con tener tu documentación comprobatoria de precios de transferencia, que les explicaba que ahora nos quitaron el decir que eran con partes relacionadas al extranjero y la tienes que hacer con todas las partes relacionadas, nacionales o extranjeras. Entonces, es súper importante que no llegue el día más tardar que tienes para presentar esta informativa, es el 15 de mayo. Entonces, necesitas tener un análisis hecho antes de ese día, porque si no, pues para evitar multas, recargos y que puedan llegar hasta decirte que no es deducible todo tu gasto con tu parte relacionada. Entonces, es súper importante tener esta fecha y tener el análisis hecho antes de esa fecha. No sé, algunos me van a decir, bueno, pero es que en la reforma fiscal no nos habían dicho los límites. Entonces, parecía que todos teníamos que presentar este anexo 9, que era el que les estaba platicando, pero ahora en la miscelánea fiscal del 2023, que nos acaban de ahora sí dar límites y decir, bueno, pues no es necesario que me presentes esta informativa tan larga y que hagas todo este análisis si no tienes ingresos mayores a los 13 millones o si tus ingresos por servicios profesionales no pasen de 3 millones. Entonces, si eres una empresa que tuvo ingresos menores a los 13 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2022, estás exento a presentar esta informativa. Si ya tienes arriba de los 13 millones, aunque tu operación haya sido de 5 pesos, tienes que presentar la informativa. El piso para presentarlo es sobre los ingresos de la compañía, no sobre el monto de la operación. Y por último, otro cambio importante que se hizo en la reforma fiscal 2022 y que se va a ver reflejado en este año es la declaración informativa local. Nosotros como precios de transferencia existen 3 informativas, aparte de la informativa de la DIM, que es la maestra, la local y la de país por país. La maestra y la de país por país se quedan como estaban. Se tiene que presentar el 31 de diciembre del año inmediato posterior. Por ejemplo, si cerraste operaciones del 2022, esta la tienen que presentar hasta el 31 de diciembre de este año, del 2023. Tienes un año para tener toda tu documentación. Sin embargo, nos cambiaron la fecha de la declaración informativa local de partes relacionadas. ¿Qué es esta informativa? Es como un estudio de precios de transferencia más amplio. Tienes que explicar muy bien tus funciones, tus activos, tus riesgos, los métodos comparables. Además, tienes que añadir los contratos, organigramas, es decir, tu cadena de valor, cómo se están dando las operaciones intercompañía. Y esta ahora se tiene que presentar a más tardar el 15 de mayo, o sea, de este año. Por ejemplo, para las operaciones del 2022, las tenemos que presentar el 15 de mayo del 2023. ¿Quiénes tienen que presentar la informativa local de partes relacionadas? Los que se dictaminen, es los contribuyentes señalados en el 32A y en el 32H, que era el que nos explicaba Mario. Entonces, si vas a hacer ISIF,
si te dictaminas, son los que caen en los que tienen que presentar su declaración informativa local también. Es como tienes que subir tu estudio, no nada más es decir, ya lo tengo, sino que es como presentarle a la autoridad tu estudio de precios de transferencia, hay que subirlo con toda la información. Y también, suena un poco, han estado debatiéndolo, pero pues dicen, no, a veces es ridículo por las cantidades, pero están obligados a tener esta declaración informativa local. Si tuviste operaciones con una empresa que se dictamina, aunque tú seas chiquita y no tengas ICIF o no te dictamines, pero si ya tuviste operaciones con una empresa que se dictamina, tú tienes que también subir tu declaración informativa local. Estaban esperando que la miscelánea saliera también un tope, un piso para esto, pero nada más salió para el anexo 9 de la declaración informativa múltiple. Entonces, hay que también poner atención que no caigamos en que tengamos que presentarla, aunque pensamos que estemos chiquitos. Eso es como que los aspectos a considerar en cuanto a precios de transferencia. Son puntos que cambiaron en la reforma del 2022, sin embargo, pues se van a ir presentando ahorita. El primero que vamos a ver son en mayo, entonces, que no se nos pasen las fechas. Pues ahora le cedo la palabra a Aldo para que nos platique un poco sobre seguridad social. Muchas gracias, Pati. Y buenas tardes a todos. Bueno, les voy a platicar, son 3 temas. Principalmente les voy a comentar, creo que a grandes rasgos, cuáles son las recomendaciones que hay que tomar en cuenta respecto al tema de las vacaciones dignas, que como ustedes ya saben es un tema que se ha escuchado muchísimo, ha generado muchísima incertidumbre. Yo creo que después de la reforma del 2021, el tema de subcontratación, yo esperaba que no hubiera una reforma así de complicada, pero bueno, ya se presentó esta de vacaciones y solamente están modificando 2 artículos. Y bueno, vamos a comentarles un poquito respecto a qué acciones hay que tomar, digo nomás para que lo tomen en cuenta, seguramente usted ya lo tiene bien analizado, pero nada más a manera de repaso y que identifiquen cuáles son los posibles pues contingencias que se pueden presentar laboralmente en cada una de sus empresas, ¿no? Y adicionalmente vamos a platicarles brevemente algunos de los cambios que hubo en cuanto a impuestos locales. Al parecer, pues hubo menos modificaciones que el año pasado, pero siguen siendo relevantes. Y finalmente, el tema de 60 y vejez, que esto va a aplicar ya para el partir del 1 de enero de este año 2023, que ya por ahí hizo algunas comunicaciones de manera informal el instituto respecto a algunas acciones que hay que tomar en cuenta para ejercer esta situación, ¿no? De los incrementos en cuanto a los porcentajes. Y bueno, regresando al tema de vacaciones, nada más comentarles, bueno, se modificaron 2 artículos, el 76 y el 78. En el 76 señala cuáles son los días de vacaciones a los que va a tener derecho cada uno de los trabajadores en función a los años laborados o pues sí, a los años que tengan laborados en cada uno de sus empresas, ¿no? Y así es como quedan las tablas de 6 a 12 días y así va aumentando en 2 días hasta después de 5 años va a pasar a 2 días, va a incrementar, cada 5 años va a incrementar en 2 días adicionales, ¿no? Eso es como quedó así el artículo 76 y las recomendaciones que lo vamos a hacer ahí en la siguiente diapositiva, no más para que tomen en cuenta respecto a los análisis que ustedes ya hicieron, porque esto ya inició a partir del 1 de enero de 2023 y nada más comentarles, hubo diferentes criterios en cuanto a su aplicación, seguramente ustedes los estuvieron escuchando y hubo dos acciones que estaban tomando los patrones para su aplicación. Uno era aplicarlo de manera proporcional o bien otorgar las vacaciones, ¿sí? En función a cuando cumpla tu aniversario, por ejemplo en 2023, pues te va a otorgar pues ya los 12 días en el primer año, 14 días como proceda, ¿no? De acuerdo al aniversario de cada uno de los empleados. En este caso, nada más comentarles que en el tema de que sus empresas hayan tomado la opción de aplicarlo de manera proporcional, esto fue un criterio que se estuvo mencionando mucho en las cámaras empresariales
en el cual ellos mencionaban de que sí era posible determinar el pago de manera proporcional, porque ellos lo que definían era de que, pues al final de cuentas, las vacaciones se van generando conforme va avanzando la relación laboral. Es decir, que por cada mes que labora el trabajador con la ley anterior, pues tenía derecho a 0.5 días mensualmente, ¿no? Y con la ley nueva, pues ya va a tener derecho a un día de vacaciones por cada uno de los meses, ¿no? Entonces, dicen, tan se generan conforme avanza la relación laboral que cuando un trabajador pues se despide o pues se retira de laborar de manera justificada o injustificada, pues le pagamos sus partes proporcionales de vacaciones que haya generado y también sus primas vacacionales, ¿no? Entonces, por esa razón mencionaban que sí era posible determinar las vacaciones de manera proporcional y esto es, voy a poner un ejemplo, que era posible considerar las dos tablas, ¿no? Una era de, por ejemplo, si un trabajador hubiera ingresado en julio del 2022 a diciembre, aplicando la ley anterior, pues iba a tener derecho a 0.5 días por cada uno de los meses, que esto iba a sumar el equivalente a 3 días de vacaciones, ¿no? Para julio de 2023 ya laboró otros 6 meses, le aplicaría la nueva reforma y en este caso, al estar generando un día por cada uno de los meses, tendría derecho a gozar al día de su aniversario hasta 9 días de vacaciones, ¿no? No los 12 como se está manejando en la segunda opción, que creo que la segunda opción es la más conservadora precisamente para evitar temas laborales, pero así es como lo estamos manejando y al respecto consideramos de que, el problema va a ser de que si lo aplican de manera proporcional, como las autoridades no han establecido un criterio para poder, pues de alguna forma otorgar estas vacaciones, puede ser que en alguna inspección laboral, pues tengan el problema de que la autoridad presuma de que están afectando los derechos de los trabajadores y que puedan ser sancionados solamente por trabajador que se haya afectado, ¿no? Los cuales, pues las multas pueden oscilar entre 5,000 y 25,000 pesos por trabajador afectado, que eso en suma de varios empleados puede ser algo importante, pero la recomendación sería, pues establezcan estos criterios en sus contratos individuales, en políticas, para que lo tengan muy bien documentado y que de alguna manera podamos evitar alguna situación, alguna contingencia con la autoridad laboral, ¿no? Nosotros somos de la idea que, pues bueno, las vacaciones se deberán de otorgar al aniversario conforme a la ley vigente, es decir, 12, 14, según corresponda, pero bueno, esta es la situación que ha generado dicha reforma con tantos criterios y con errores, pues que también ha venido en la aplicación de cuando se iba a conocer esta reforma, ¿no? Y adicionalmente, nada más para dejar claro el tema de esta reforma, pues no aplica de manera retroactiva. Esto simplemente a lo que nos referimos es de que si un trabajador cumplió aniversario en 2022, no quiere decir que tengamos que actualizar las vacaciones que generó derecho en el año anterior, que tengamos que actualizarlas ahorita a la nueva ley. Eso no será aplicable. De hecho, ya la autoridad se ha pronunciado al respecto, al menos de manera informal, pero ya ha dado a conocer esa situación que no aplicará de manera retroactiva, ¿no? Entonces, esto es un punto relevante y también en lo que se refiere, uno de los cuestionamientos que se han dado muy frecuentes es de que si derivado de la reforma es necesario modificar los contratos colectivos individuales. En este caso, les comento de que en la ley pues no establece una obligación para modificar los contratos, sin embargo, creo que cada caso hay que verlo de manera particular. Esto es, si a lo mejor dentro de sus contratos colectivos ya venían pactados que iban a otorgar vacaciones adicionales a las de ley, entonces, en ese sentido, yo creo que sí sería necesario nada más establecer una comunicación adecuada con sus trabajadores que para efectos de mencionarles de que, oigan, pues esos 3 días o 4 días adicionales que estamos otorgando, pues se van a tener que respetar porque es un derecho adquirido, ¿no? Y donde sí recomendamos de que sí se modifiquen sus contratos es cuando, si ustedes tienen pactados, a lo mejor con sus empleados,
con la ley anterior de que el primer año tenían 9 días de vacaciones y en el segundo año 10 días, en el tercer año 11 días. En ese caso yo creo que sí sería conveniente nada más ajustar a los 12 días de acuerdo a la nueva ley, a los nuevos artículos, para evitar hay algunas confusiones, ¿no? Creemos que por esa situación, el primer ejemplo de los 9 días, no habría por qué incrementar esos 3 días, porque a diferencia del contrato anterior, pues sí estamos señalando que van a ser adicionales a las de ley. En este caso, nomás estamos señalando que son días fijos, que no son adicionales, y por esa razón creemos que si están pactados, como les señalaba, de 9, pues simplemente vas a tener que ajustarlos ya conforme a los nuevos días que se establecen en la nueva legislación, ¿no? Ahora bien, un tema adicional, en la siguiente diapositiva, lo que estamos considerando también es la presentación de las modificaciones salariales. Creo que ese también fue un tema que generó muchas dudas de que cuándo debo de aplicar esa modificación salarial para efectos de seguro social. En este caso, nada más comentarles de que un poquito de antecedente, en la ley del seguro social sí se establece en el artículo 27 cómo se integra el salario, cuáles son las prestaciones que integran. Ahí se menciona desde la cuota diaria, percepciones, gratificaciones, alimentación, bono y cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo, ¿no? Y después de esto se dividen en prestaciones fijas, variables y mixtas. Y ahí señalan en este artículo 30 de la Ley de Seguro Social que cuando se modifican las prestaciones fijas, entonces tendrá 5 días para presentar el aviso de modificación salarial ante el Seguro Social. Entonces, en este caso, al modificarse los días de vacaciones, de pasar de 6 a 12, hablemos de prestaciones mínimas de ley, pues en este caso también se va a incrementar el pago de la prima vacacional, que es una prestación fija, y por esa razón, pues tendrías que considerar la modificación salarial a partir del 1 de enero de 2023. Esta situación ya se debiera aplicado con el tema de las variables, que el vencimiento era este 6 de enero, entonces para que lo revisen si se llevaron a cabo estas modificaciones salariales, ¿no? Y otro momento en el cual ustedes van a tener que llevar otra modificación en la parte fija es cuando el trabajador cumpla su aniversario. Es decir, si el trabajador, en el ejemplo que estamos mencionando, el 1 de julio, cumplió ya el primer año, entonces, pues ya la expectativa en adelante va a ser que al cumplir sus 2 años va a tener derecho a 14 días de vacaciones. Entonces, en ese momento vamos a tener que presentar otra modificación salarial en la parte fija con el nuevo factor de integración que corresponderá a los 14 días de vacaciones, ¿no? Y así tenemos que hacerlo por cada uno de los empleados. Entonces, esto para que lo tomen en cuenta, uno es de que van a incrementar sus cuotas obrero-patronales y pues además pues el incremento que va a haber en el cumplimiento de las obligaciones de maneras contractuales, ¿no? Ahora, un tema adicional que también estamos recomendando, pues obviamente actualicen el tema de las políticas de vacaciones, ¿no? Para nosotros creo que sí es importante que existan las reglas muy particulares de cuándo hay que tomar las vacaciones, el tiempo que va a tener que cumplir el empleado para poder solicitarlas, en qué época del año se van a poder autorizar para que pueda gozar las vacaciones, y también hay que hablar un poquito de la prescripción, ¿no? En qué momento, si el empleado no las toma, ¿cuándo van a prescribir esas vacaciones? Y esto se los digo porque en el artículo 78 lo que menciona es de que el trabajador disfrutará los 12 días por lo menos, pero habla de manera continua, ¿no? Y por otra parte también señala que también ese tiempo podrá ser distribuido en forma y tiempo que así lo requiera el propio trabajador. Entonces, creemos que la política va a evitar que el trabajador pues se sienta, digamos, con el derecho de tomar las vacaciones en el tiempo que él lo considere necesario, y que imagínense en una empresa pequeña de que tenga 3 empleados, y si esos 3 empleados quieren tomar al mismo tiempo las vacaciones, pues va a afectar ahí el tema de la continuidad del negocio. Entonces, por esa razón, hay que establecer esas políticas para que podamos, este tema se tiene que definir de manera con el patrón, acordar con el patrón cuál es el tiempo en que deberá de tomarlo, ¿no? A pesar de que no establece, pues de manera clara en la Ley Federal del Trabajo, creemos que con la finalidad de cuidar
el tema del negocio, el tema de la productividad, pues eso se tiene que tomar una decisión bilateral, ¿no? Entre el trabajador y el patrón para no afectar la continuidad. Y otra parte nada más importante, creo que además de la política, también se recomienda que entreguen las constancias a los empleados, que establezca o que se mencione cuál es la antigüedad que tienen actualmente, cuándo fue la fecha que ingresaron, para que ellos puedan ver pues, a cuántos días tienen derecho conforme a la nueva ley o conforme a la proporción, conforme lo hayan determinado, pero que sí lo tengan muy claro. Y creo que también el tema va a ser, pues si tiene un saldo de vacaciones, pues también establecer que pues podrán prescribir y obligar de alguna forma al trabajador para que las pueda gozar, ¿no? Que no se vengan acumulando y sí establecer un programa para que las puedan disfrutar los empleados, ¿no? Adicional, creo que un factor importante y lo que va a estar haciendo actualmente la Secretaría del Trabajo en sus inspecciones laborales es estar revisando precisamente que entreguen las constancias a estos trabajadores de su antigüedad, pero que estas también se hayan publicado, esta antigüedad de los trabajadores, que se hayan publicado por parte de la Comisión Mixta del Cuadro de Antigüedades, que esta comisión es la encargada de revisar, evaluar que las antigüedades de los trabajadores esté de manera correcta y también tiene la obligación de publicarlas en algún lugar visible para los trabajadores, para que vean los trabajadores qué derechos tienen en función a su antigüedad, ¿no? O bien a través de los medios electrónicos, en la intranet de la empresa, pero de alguna forma se tiene que publicar para evitar alguna sanción. Y de hecho, el no tenerla constituida, esa es con la UMA anterior, la multa puede oscilar de 24,000 a casi 500,000 pesos, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí dentro de sus pendientes por parte de recursos humanos para que lo puedan tener establecido de una forma pues más adecuada y evitar alguna sorpresa por parte de las autoridades en cuanto a las inspecciones laborales que van a estar a la orden del día, ¿no? Revisando todos estos temas, ¿sí? Entonces, ese es por una parte el tema de vacaciones, nada más hacerles algunas recomendaciones para evitar, hay algunas situaciones que puedan generar contingencias en cuanto a multas, en cuanto a afectar clima laboral dentro de sus trabajadores y pues bueno, pues la recomendación también es establecer esa comunicación adecuada con sus trabajadores de cuándo hay que disfrutarse, incluso hasta capacitarlos de cuándo hay que tomar esas vacaciones, si existe la prescripción, en qué momento se va a llevar a cabo. Nada más para recordarles el tema de prescripción, pues prácticamente después de que se cumple el aniversario del trabajador, tiene 6 meses posteriores para disfrutarlas y al término de los 6 meses, pues comienza a contar la prescripción de 1 año para que se venzan las vacaciones. Es decir, que tiene 18 meses el trabajador para poder disfrutarlas, ¿no? Y esto pues también va a servir para que sus empresas no tengan pues tantos pasivos también al momento de que algún trabajador se retire de laborar, pues que no que se genere un pago adicional en el pago de primas vacacionales, ¿no? Ahora bien, en cuanto al tema de contribuciones locales, impuestos sobre hospedaje, nada más comentarles, básicamente creo que este fue un año, digo, menos, con menos cambios respecto al ejercicio anterior. En el ejercicio anterior hubo modificaciones en al menos 9 estados y en esta ocasión pues nada más son en estos 7 estados en donde se hicieron modificaciones, ¿no? Pero prácticamente el año pasado fue cuando hubo mayor ajuste, no solamente en el impuesto sobre nóminas, sino en otros impuestos estatales que corresponden a cada uno de los estados, de las entidades, pero este fue ya con menos modificaciones y afectaciones para los patrones, ¿no? Estos incrementos, creo que pues para el próximo año esperemos que no haya mayores incrementos, ya prácticamente los estados están muy homologados en el 3%, algunos estados como Quintana Roo que están al 4% y en Baja California que está en 4.25% con las sobretasas, pero creemos que no debería de haber modificaciones tan relevantes respecto a esta situación. Y todo esto obedece pues, precisamente que el gobierno, ustedes han escuchado en las mañaneras de que pues el gobierno al final del sexenio pues quiere entrar a una
austeridad republicana, no solamente austeridad republicana, está diciendo que una pobreza franciscana. ¿Y esto qué es lo que va a pasar? Pues al final de cuentas, internamente van a tratar de disminuir sus sueldos en el tema de la burocracia, disminuir todos los gastos operativos, reducir sus plantillas en cuanto al número de sus trabajadores. Y esto también lo que va a provocar es de que al momento de asignar los recursos a cada uno de los estados, pues que estos sean menores a los pronosticados, a los esperados por cada una de las entidades, y esto va a provocar pues que estas entidades busquen otros ingresos, y por la forma de obtener otros ingresos estatales, pues es a través del impuesto sobre nóminas, sobre hospedaje. Ha habido también incrementos en el, pues podrán ver en el tema de refrendos en algunos estados, en el tema de placas. También en algunas situaciones se han puesto algunos impuestos nuevos, que esto es mala noticia para el impuesto de la venta final de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en Durango está el 4.5%, y obviamente en Quintana Roo también se establece ese nuevo impuesto de la venta final de bebida alcohólica, que va a ser un 4.5% en esta parte, ¿no? Y bueno, estos son los estados que tuvieron estas modificaciones. Aguascalientes, que estaba desde el 2021, estuvo con 2.5, disminuyó a 2% en el 2022, y en este 2023 pues vuelve a incrementar al 2.5%. Principalmente en todos los estados están esos incrementos. Lo que señalan es de que obedecen para reforzar el tema de la educación, reforzar el tema mucho de seguridad pública y algunos otros programas que tienen internamente, ¿no? Pero por esa razón se habla de que hay esos incrementos, pero yo creo que es más por el tema de la reducción del presupuesto que les está haciendo llegar al gobierno federal, ¿no? Y bueno, en el tema de Baja California, creo que es el estado el que mayor incremento tuvo, que estamos hablando del 4.25%, porque se hablan de dos sobretasas, ¿sí? Ahí se está considerando actualmente 1.8% sobre la base de remuneraciones, pero a su vez, desde el 2022 ya se consideraba una sobretasa de 1.20%, y en 2023 se está adicionando una sobretasa adicional del 1.25%. Incluso en estos casos, si ustedes tienen algún centro de trabajo en esta entidad, se está evaluando también presentar algún medio de defensa, algún juicio de amparo, debido a pues hay que analizar un poquito la constitucionalidad de esas sobretasas, y creo que hemos tenido algunos precedentes que cuando hay este tipo de sobretasas no se justifica, se rompe con o se viola el principio de proporcionalidad. Hay ya precedentes en los cuales se puede evaluar e interponer un medio de defensa. Obviamente hay que ver costos-beneficios, pero bueno, hay una posibilidad. Y para el medio de defensa esto se puede interponer al día siguiente del acto de su aplicación, es decir, se tendrán 15 días posteriores para presentar ese juicio de nulidad, entonces ese juicio de amparo, entonces pues prácticamente están en tiempo por si ustedes optaran tomar una acción legal en cuanto a esta situación, ¿no? Y pues bueno, nada más en el estado de Jalisco también va a terminar el porcentaje. Antes estaba hasta 2.5, va a incrementar hasta el 3%. Esto va siendo de manera gradual. En el caso de Chihuahua disminuye 3.5%. Es una parte también que para el siguiente año va a tener otra disminución, pero ahorita para 2023 estará en ese porcentaje. Y bueno, Sonora, que ya hablaba mucho el gobernador y de que no hubo un incremento en el estado de Sonora de 2 a 3%, sino que simplemente era un ajuste, ¿no? Debido a las sobretasas que había, y simplemente se están ajustando y se están homologando a lo que ya tenían. Pero bueno, para dar cumplimiento, ¿no? Y finalmente, en la siguiente diapositiva, nada más para que vean los incrementos que hubo en cuanto al tema de impuesto sobre hospedaje. Ahora, pues prácticamente creo que Quintana Roo fue el que tuvo mayor incremento, de estar en 3 a un 5%, y además en plataformas digitales se incrementó hasta el 6% de este impuesto sobre hospedaje. Y pues bueno, para que lo tomen en cuenta, aquellos que vayan ya de vacaciones, pues van a tener que pagar este impuesto adicional, además del impuesto sobre la venta final de la bebida alcohólica,
que va a ser en 4.5%. Entonces ya las vacaciones van a costar un poquito más caras, ¿no? Para aquellos que vayan aquí a estas entidades, ¿no? Y estos son de los impuestos, digo, obviamente cada estado tuvo algunos impuestos adicionales, pero estos son de los impuestos más relevantes en cuanto a esta situación. Nada más comentarles, en el tema de impuestos sobre nóminas en Chihuahua, todavía sigue vigente el estímulo fiscal de acuerdo al número de trabajadores que tengan, que si es de 1 a 10, se considera una disminución del 20%, de 11 a 30 el 10%, y de 31 a 50 empleados hasta un 5%, ¿no? Digo, ese sigue vigente, ese beneficio para los contribuyentes, sobre todo para cuidar a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y nada más por último, en el tema de las obligaciones para aquellos contribuyentes que están obligados a dictaminarse para impuestos locales, nada más recordarle que son 8 estados actualmente, que es Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Oaxaca y Veracruz. Hay dictámenes que se pueden presentar de manera voluntaria para el impuesto sobre nóminas, que Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Puebla y Chiapas, ¿no? En esa parte no hubo ninguna modificación adicional al respecto, ¿no? Y bueno, finalmente, en el tema de seguridad social, nada más comentarles rápidamente respecto a la nueva obligación que hay actualmente para, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Nada más recordarle que para ya este 1 de enero, como lo hemos comentado en otros webinars, es de que pues ya las cuotas por cesantía y vejez van a ir incrementando en estas proporciones para los próximos 8 años hasta el 2030, ¿no? En 2023, pues ahí están los porcentajes que deberán de aplicar, pero esto va a ser en función al salario base de cotización que tenga o que cotice sus empleados ante el Seguro Social, ¿no? Esas son las tablas, nada más para comentarles de que ya el Seguro Social en su portal ya publicó o ya mencionó que a partir del lunes ya va a dar a conocer el nuevo complemento del SUA, en el cual ya va a tener estos nuevos porcentajes que habrá que aplicar para este primer bimestre del 2023. Y aquí nada más la recomendación, digo, esperamos nosotros que hiciera una corrección a los rangos, porque en los rangos, y me ayudan en la siguiente diapositiva, por favor. En los rangos que estamos hablando, que en función a estos rangos tenemos que ubicar dónde se encuentra nuestro trabajador, y en función del salario base de cotización es el porcentaje que va a corresponder de la cuota, ¿no? Habíamos dicho que pues hay varias inconsistencias en estos rangos desde que mezclan salario mínimo con UMA. Por ejemplo, en el segundo rango, el inicial es 209.51, ya con con el nuevo salario mínimo y con la nueva UMA. Bueno, que la nueva UMA pues entra en vigor a partir del 1 de febrero, pero ya convirtiendo estos valores pues generan estas discrepancias, ¿no? Esperábamos que el instituto pues fuera a publicar un decreto, al menos un acuerdo del Consejo Técnico para poder hacer estas correcciones, estas precisiones, porque si se dan cuenta, pues prácticamente los 3 primeros rangos no serán aplicables, ¿sí? Vamos a estar utilizando a partir del 2.01 UMAS en adelante, ¿no? Que ya será el porcentaje de 3.7%, que ahí obviamente pues va a haber una afectación mayor para las compañías debido a que las cuotas en cesantía y vejez pues van a ser mayores a lo que teníamos estimado, ¿no? Entonces, con este nuevo complemento del SUA, lo que les recomendamos es de que revisen cómo va a determinar el nuevo porcentaje, porque recordarán que la parte de los rangos había algunos errores, hay que ver cuál es el porcentaje que va a considerar. Y me voy sería en el cuarto rango, que tenemos que termina en 259.35. Si se fijan, para el siguiente rango, pues inicia con 260.39. Se brinca casi pues un peso, ¿no? Entonces, si tuviéramos un trabajador que tuviera un salario base de cotización de 260 pesos, pues en qué rango lo voy a ubicar, ¿no?
en el cuarto o en el quinto, ¿no? ¿Cuál tasa me va a corresponder, de 3.7 o 3.8? Hay que ver cómo lo va a aplicar el SUA para que en función a cómo lo aplique el SUA, pues hagas las modificaciones en tu sistema de nómina y pues que también tengas las provisiones se realicen pues de manera adecuada, que no haya esas discrepancias en cuanto a montos y pues lamentable lo del Seguro Social que no haya hecho correcciones o adecuaciones necesarias porque recuerden que estas tasas van a ser progresivas, esto es hasta el 2030, este problema lo vamos a tener por los próximos 8 años y seguramente con los incrementos que ha habido en el salario mínimo, pues están de acuerdo que poco a poco la UMA pues se está alejando más del valor del salario mínimo y es muy probable que a lo mejor el siguiente año pues ya tampoco vamos a poder aplicar tal vez el cuarto rango, ¿no? Lo vamos a brincar al quinto y esto obviamente pues va a representar un mayor costo en el tema de cuotas obrero-patronales, ¿no? Entonces, esa es la situación. Perdón, tema de vacaciones, el tema de los impuestos locales, para que lo actualicen también, sus pagos, provisiones, y también ya las nuevas modificaciones en el tema de cesantía y vejez. Nada más recordar, pues la modificación también en las tarifas de impuesto a la renta para el tema de sueldos y salarios, que ya las tengan actualizadas, va a haber un beneficio para sus empleados que va a disminuir, va a haber una retención menor, también ese tema va a ayudar, y finalmente actualizar el tema de la UMA, que eso va a ser a partir del 1 de febrero, actualizar los 25 salarios, si tienen trabajadores que hayan cotizado con más de ese rango, o para efectos de evitar cualquier situación, ¿no? Entonces, hasta aquí mi participación, les agradezco mucho su tiempo, y pues quedamos a sus órdenes en caso de que tuvieran alguna duda, pues con gusto la podemos platicar. Bueno, vamos a hacer 5 minutitos para contestar preguntas que están aquí en el chat. Las que no alcancemos a contestar, se las vamos a contestar por correo. También las que son referentes a comercio, porque nuestro socio Juan se tuvo que retirar. Y nos comentaban que si les podíamos compartir el material de la presentación, ese se les va a enviar a todos por correo durante estos días. Bueno, voy con... Es la primera, Pati. Sí, ¿cuál es la obligación de presentar el ISIF si tienes operaciones de comercio exterior? ¿Cuál es el límite? Sí, son 100 millones de pesos, hasta 100 millones de pesos no estás obligado. A partir de más de 100 millones, conforme el 32H del código y la regla 216.3, estarías obligado, ¿no? Si tienes operaciones de comercio, operaciones con residentes en el extranjero de más de 100 millones de pesos, aunque no excedan los ingresos de 800 millones, los ingresos acumulables, estás obligado a presentar el DICIF. Perfecto, gracias Mario. Dice, en lo referente a las obligaciones de precios de transferencia, ¿solo se debe hacer el estudio o también es obligación de reportarlo al SAT? La obligación es obtener y conservar la documentación. No lo tienes que presentar, lo que se presenta al SAT son las informativas y la declaración informativa múltiple y el local, máster y país por país. Esas tres. Dice, ¿quiénes están obligados a presentar el estudio de precios de transferencia? Como les comentaba, el estudio de precios no se presenta, la obligación es nada más tener la documentación comprobatoria por si te auditan, sin embargo necesitas esta información para poder presentar tus informativas. Y por la miscelánea son los que tienen que presentar las informativas, son los que tienen ingresos arriba de los 13 millones de pesos. Igual los que tienen la obligación de tener el estudio, de documentar sus operaciones, también son los que tuvieron 13 millones de pesos en el año fiscal anterior. Dice... Las nuevas tarifas para sueldos y salarios no han sido publicadas, ¿verdad? Sí, esas ya están publicadas, ¿sí? Ya de hecho, lo que les comentaba es de que
hay una disminución en el impuesto sobre la renta, en la retención de los trabajadores, incluso de algunos beneficios en algunos casos, ¿sí? Entonces, ya para que lo actualicen y para que al final del ejercicio no vaya a resultar en el cálculo anual un impuesto a favor, en este caso, ¿no? Perfecto. Pues hasta ahorita son las preguntas que tenemos. Sin embargo, si se quedaron con alguna duda, A ti, yo veo una ahí todavía dice importante considerar la regla que menciona la opción para no presentar la DIM publicada el 27 de diciembre. No sé. sí, la miscelánea que ya nos topaba para no tener que presentar la informativa si tienes operaciones con partes relacionadas solamente la tienes que presentar si tienes ingresos arriba de esos 13 millones. Ok, eso ya estaba en tu presentación, ¿no? Sí. Ok. Igual, si tuvieran alguna duda, pues contáctenos, tienen nuestros correos, se les va a enviar la información. Aquí hay una última, dice, al salario mínimo con la tabla le da impuesto a pagar. A ver, no sé si Eso no es posible, dice. eso no es posible. No sé quién. Yo creo que es de Aldo, ¿no? En el tema Sí. de salarios, me imagino que es... Perdón, retención. estaba en el mute. Sí, en cuanto al tema del salario mínimo, al parecer ya les está dando un impuesto a cargo. Entonces, esa parte ya anteriormente que señalaban de que, oye, aquel trabajador que percibiera hasta un salario mínimo, pues no le ibas a tener incluso que retener. Ahorita ya se le estaría reteniendo una partecita en algunos casos, ¿no? Pero hay que ver ahí en las tablas, hay que ver cada caso en particular, pues, para efectos de ver ahí cada uno de los temas, ¿no? Gracias. Digo, ya el tema de pagar salarios mínimos, creo que también ya está obsoleto, ¿no? Pues, Eduardo, no sé si quieras concluir. Sí, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Creo que fue bastante productiva la tarde de hoy. Les agradecemos a todos y seguimos en contacto. Como saben, tendremos más webinars, tendremos más temas a tratar y estaremos pendientes de las necesidades y requerimientos que tengan. Perdón, apagué sin querer mi video. Ahí tendremos, estaremos pendientes de cualquier necesidad que tengan, quedamos a sus órdenes en todas nuestras oficinas a nivel nacional. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.